Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos abrió los ojos esta mañana, nos dio una nueva oportunidad. Y bendigo al Señor porque pensé que no iba a poder transmitir porque ha estado nevando sin parar, pero bendito sea Dios, hoy salió el sol. Dios nos lo permitió. ¿Qué vimos el viernes? ¿En qué nos quedamos? Fíjese que seguimos viendo esas sanciones que el Señor impuso, esos terribles pecados del pueblo. Fíjese, Dios con sus mandamientos había querido evitar, fíjese, que ellos se contaminaran. Y con tristeza la historia nos cuenta que se contaminaron, fíjese, de esos horribles pecados que leímos, que hemos estado leyendo. Y todo por no obedecerle al Señor, por no querer cumplir los mandamientos. Lo que aprendimos nosotros, fíjese, de honrar a padre y madre, que no se nos olvide, porque ese es uno de los mandamientos más importantes, honrar a su padre y a su madre. Que el Señor nos dirija en su enseñanza todos los días de nuestra vida y que su palabra no falte en nuestra boca. Es una bendición para nuestra vida. El verso 17 dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa abominable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, mire eso como lo hemos visto, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de su pueblo. El 19 dice: la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Mire cómo poco a poco les está enseñando él. El 20 dice: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. El 21 dice: el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Desde tiempos antiguos, fíjese, morir sin hijos era una verdadera tragedia, era una maldición. Y al morir sin hijos, quería decir que se extinguía el nombre de la persona que había cometido este pecado. Era algo impresionante, un castigo muy duro, porque morían sin descendencia. El 22 dice: guardad todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo los introduzco, para que habitéis en ella. El 23, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Mire cómo les está advirtiendo el Señor desde antes, fíjese, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los tuve en abominación. El 24, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseéis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis en heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he apartado de todos los pueblos. El 25, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. No contaminéis vuestras personas con los animales, fíjese, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales los he apartado por inmundos. La Escritura nos advierte de permanecer apartados de todas estas prácticas horribles, abominables que tenían estos pueblos. En el capítulo 11 nosotros estudiamos sobre el carácter y la ley dietética. Estudiamos sobre la personalidad que en un momento dado podemos desarrollar, dándole rienda suelta a nuestro instinto animal, o retenernos y guardarnos nosotros de todos los deseos de la carne, fíjese.
¿Cómo nos dice el Señor? ¿Cómo nos advierte? Andad en el Espíritu y no Dios mío, los deseos de la carne. El 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo soy santo y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjese cómo el Señor, a mí una vez una persona me decía, es que Dios es injusto porque solo escogió a un pueblo. Dios no escogió a un pueblo, Dios escogió a un hombre para formar un pueblo. Dios escogió a Abraham y de Abraham, usted sabe, viene todo el pueblo de Israel. El 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregara a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Aquí se establece una diferencia en quienes consultan a los adivinos, que en su caso deberían de ser cortados del pueblo, y los que se consideraban adivinos, esos sí deberían de ser muertos. Jesús hablando dijo en Mateo 18:6, pero el que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjese cómo nos advierte. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que no nos permita caer en ninguna de estas atrocidades, porque somos santos, fíjese, porque el Señor nos ha apartado, nos escogió, nos llamó, dice que nuestro nombre lo tiene esculpido en la palma de su mano, fíjese. Y la forma que nos aparta es a través de su maravillosa ley, lo que estamos leyendo, fíjese. Como dice el Salmo 19:7, la ley de Yahweh es perfecta, transforma nuestra alma, y el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a ser sabios si nosotros guardamos en nuestro corazón las palabras que estudiamos para ponerlas por obra en nuestra vida diaria. Así que terminamos aquí el capítulo, un capítulo más terminamos, dándole las gracias a Dios por su enseñanza, y hoy comenzamos el capítulo 21. Y ese capítulo nos va a hablar de la santidad que deberían de tener los sacerdotes. En el libro de Éxodo vimos que tenían que guardarse los sacerdotes, cuidarse, con el fin de no contaminarse, debido al servicio que ellos prestaban en el santuario, pero también por un aspecto muy importante, que tenían que ver que sobre los sacerdotes estaba el Espíritu Santo de Dios, fíjese. La terrible consecuencia de la desobediencia que causó el evento del becerro de oro fue terrible, terrible. Y lo más lamentable fue que el pueblo perdió la oportunidad, fíjese, de recibir aquella promesa que Dios le había hecho al pueblo. Lo recordamos, está en Éxodo 19:5 y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Fíjese cómo el Señor nos recuerda, cómo hemos leído estas palabras repetidas. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Si ellos guardaban su pacto, un pacto de santidad, ellos serían su especial tesoro. Y el fin era hacerlos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero por la desobediencia, esa promesa hecha por Dios ahora solo se vería cumplida hasta el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda usted cómo dice Primera de Pedro 2:9? Mire cómo dice, mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido,
Si usted no se siente que ha sido escogido, este verso es para usted. Mire cómo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué palabra tan linda de bendición. Sí, así que nos llamó, y este pacto lo hizo Él con nuevas reglas de santidad. Pero mientras tanto, por su misericordia, Dios establecería mandamientos que serían cumplidos por aquellos que en fidelidad ejecutaron el castigo de Dios que Él ordenó por medio de Moisés. En aquel tiempo, estamos hablando del Éxodo, para los que permanecieran sin arrepentimiento, fíjese, y la desobediencia e idolatría fueron castigados. Usted lo puede leer, está en Éxodo 32 del 25 en adelante, léalo y usted se va a dar cuenta que ahí cayeron 3,000 hombres por desobedientes. Ahora, el verso primero del capítulo 21 dice: Yahweh dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. La muerte es una consecuencia inmediata del pecado. El trabajo de los sacerdotes implica primordialmente aspectos espirituales que eran representados a través de todo el servicio que ellos hacían en el tabernáculo. Así que desde este punto de vista, la prohibición para los sacerdotes de no acercarse ni tocar ningún muerto tiene todo el sentido. La santidad de los sacerdotes tuvo que ver con la vida física y la vida espiritual. El verso 2 dice: mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano. El 3, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Y aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó y seguimos mañana, pero queríamos darle gracias a Dios por las peticiones contestadas, y yo le quiero participar a usted, que se acuerda que estuvimos orando por mi hijo Francisco, por una mancha que tenía en la espalda y le habían dicho que era cáncer. Gracias a Dios le hicieron la semana pasada, el viernes me llamó para decirme que lo había llamado el doctor y le había dicho que no encontraron ninguna célula cancerosa. Así que bendecimos y alabamos su nombre porque Él nos sigue contestando. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nos oye y nos contesta porque nos ama, fíjese, por eso nos contesta. Así que véngase conmigo, le invito para que oremos por estas personas que necesitan sanidad en sus cuerpos. Así que ayúdeme, usted tome una de las peticiones y pídale al Señor en sus tiempos de oración para que el Señor nos conteste. Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, dándonos tu instrucción para los cambios que necesita nuestro corazón. Permite que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia, Señor, con un olor fragante. Y aquí te ponemos nuestras peticiones rogándote misericordia. Te damos gracias por la hermanita Zeneida, Señor, y te pedimos que la toques, asimismo a su esposo Erwin, Señor, para que le quites el dolor de espalda. Padre Santísimo, los ponemos en tus manos para que seas tú contestándonos, mi Dios. Y Señor, te pido con todo mi corazón que bendigas a los emprendedores, Señor, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdanos, Padre Santísimo, a conseguir sus sueños. Y Señor, te pido por Bianca, solo tiene 35 años y está muy mal. Tiene tumores en el cerebro. Señor, te rogamos que la cubras con tus manos y la toques para que ella sea sanada. Por José Varías, Señor, te damos gracias porque está mejorando, pero te lo seguimos poniendo, Señor, para que sea tus manos los que lo levanten, Señor, de una vez, sanado, Padre Santísimo. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor, y ella necesita que pongas tu mano preciosa sobre su cabeza y la sanes
restaurando su mente. Te lo suplico, mi Dios. Y Señor, como un favor especial, que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor y alegría lleve el mensaje de vida eterna. Y ponemos en tus manos a Carlos, Señor, para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas y este caso quede cerrado. Sacando a Carlos en victoria, Señor, te lo suplicamos, Padre amado, por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Por Noé bendecimos su vida y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Señor, por mis hermanas, Clarita, Padre Santo, que necesita un milagro para sus riñones. Por favor, Señor, pon tus manos preciosas sobre ella, Padre bendito, y ayúdala, mi Dios. Restaurándole, Señor, sus riñones. Por la Raquelita, por la Carol, Señor, por Audrey, para que tú la sanes de toda enfermedad. Por mi hijo Francisco, te agradezco que hayas estado a su lado y que estés a su lado, Padre Santísimo. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan. Y Señor, mira con misericordia a estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Hermana Olivia, Julieta, Manuel tu siervo. Y ponemos a Manuel, Señor, en tus manos. Por el hermano Jorge, que todo le salga bien con sus ojos, Señor. Por esa operación que le van a hacer. Tócalo, mi Dios. Y también a la hermana Margarita, Señor, sánale sus rodillas, Padre Santísimo. Te los ponemos, Señor, para que tú tomes el control. Por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos, Señor, con tu palabra. Y por la audiencia joven que nos hace el favor de oírnos, Padre Santísimo, que tu palabra los llene y, Señor, los conduzca por el camino recto, Padre Santísimo, el camino de luz. Por Héctor Trabanino, por Leslie, por Pablo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan entrar y puedan cenar contigo. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Señor, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra, Señor. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Nosotros te las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un día lleno de su bendición. Hasta mañana.